Imagina una comunidad a pie en la montaña. Casas sencillas, calles sin pavimentar, niños jugando bajo la lluvia. Todo parece cotidiano, hasta que deja de serlo. Una noche cualquiera, la lluvia cae durante horas. Nadie entra en pánico. Todos lo han vivido antes. Pero esta vez, la montaña no aguanta, cede. Y lo que era un cerro, se convierte en una avalancha. El barro cubre las casas, arrastra vidas, borra nombres. Al día siguiente, no hay ruido, solo silencio. Y te preguntas, ¿por qué nadie avisó? ¿Por qué no evacuaron antes? ¿Por qué siempre reaccionamos cuando ya es tarde? Este audiolibro no habla solo de tragedias, habla de decisiones postergadas, de estructuras débiles, de gobiernos que llegan tarde y de comunidades que muchas veces quedan solas frente al desastre. Habla de Colombia, un país de montañas, ríos, costas y volcanes. Un país que ha vivido más de 300.000 emergencias en los últimos 50 años. Un país que sabe de dolor, pero también de resiliencia. Este es el 7º módulo de CEVLAP, una invitación urgente a dejar de esperar a que las tragedias sucedan, porque cuando entendés el riesgo, cuando lo reconoces, cuando lo planeas, dejas de ser víctima y empezás a ser líder. Hoy vamos a recorrer temas que salvan vidas. Teicone es el marco de Sendai y por qué debería importarte. ¿Cuáles son los errores que Colombia sigue cometiendo una y otra vez? Telami ejemplos locales muestran que sí es posible prevenir. Tele, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas, barrios y comunidades? No vamos a darte datos para asustarte. Vamos a darte herramientas para que entiendas, actúes y construyas. Porque cada cifra es una historia. Y cada historia puede cambiar si se cuenta a tiempo. Colombia ha perdido millones en reconstrucciones, ha perdido miles de vidas, pero también ha ganado aprendizajes. Y hoy, vos podés ser parte de esa transformación. Este audiolibro es un puente entre la memoria del desastre y la construcción de la prevención. Entre el dolor del pasado y la responsabilidad del presente. Así que, respira profundo. Esto no es solo un episodio, es una alerta, una oportunidad y sobre todo, un compromiso. Comenzamos. Bloque 1. Colombia y su historia con el desastre. Colombia no necesita leer sobre desastres en un manual. Los ha vivido, los ha llorado, los ha cargado sobre sus hombros durante décadas. Desde 1970, cada década ha traído su propio dolor. Cada gobierno ha tenido su prueba, cada comunidad su tragedia. Pero hay algo más constante que la lluvia o los sismos, los errores humanos que se repiten una y otra vez. No es solo la fuerza de la naturaleza, es la fragilidad de nuestras instituciones, es la ausencia del Estado donde más se lo necesita, es la normalización del riesgo, es construir sobre zonas inestables, es permitir que miles vivan en laderas, humedales, márgenes de ríos, porque no tienen otro lugar a donde ir. Tomemos un ejemplo que marcó la historia de Colombia. Armero, 1985. Una población entera borrada. Más de 20.000 personas murieron bajo una avalancha de lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Pero aquí está lo más doloroso. No fue una sorpresa. Hubo alertas, hubo señales, hubo científicos que hablaron, medios que advirtieron, informes que circularon, pero no hubo acción. El desastre no fue solo volcánico, fue político, fue estructural, fue el reflejo de un país que escucha tarde y responde peor. Y esa historia tristemente se ha repetido. Villa Tina, Bello, 1999. Un deslizamiento dejó decenas de muertos. Las viviendas estaban en terreno inestable. Salgar, Antioquia, 2015. Una avalancha arrasó con el municipio. El río había dado señales de creciente días antes. Mocoa, Putumayo, 2017. Más de 300 muertos. La ciudad quedó devastada por la unión de 3 ríos desbordados. En todos estos casos hay un patrón. Las víctimas vivían en zonas de riesgo, y ese riesgo ya estaba identificado. Entonces, ¿qué falló? Fallaron los planes, fallaron las alertas, falló la voluntad política, falló la memoria institucional. Y mientras tanto, Colombia acumulaba datos.
de 300.000 viviendas afectadas desde 1970, de 50.000 muertes, muchas evitables. Pero no son solo números. Cada cifra es una casa, una familia, un niño, una abuela. Cada punto en esa estadística tiene nombre, rostro y historia. Y hay algo más que debemos decir con claridad. Los desastres en Colombia no afectan a todos por igual. Son las comunidades más vulnerables, las más pobres, las más alejadas, las que viven en las orillas de la tragedia. Porque ahí es donde el Estado llega menos, donde los proyectos de vivienda temporal duran décadas, donde las escuelas se inundan y los hospitales colapsan. Colombia ha sufrido mucho, pero también ha aprendido. Y si estás escuchando esto, es porque no queremos que sigamos aprendiendo a punta de pérdida. Queremos que la próxima historia sea distinta. Bloque 2. El desastre no es natural. Hay una frase que puede parecer incómoda, pero es necesaria. El desastre no es natural. Lo natural es el evento. La tierra tiembla, llueve, un río crece, un volcán despierta. Eso es naturaleza. Eso no se puede controlar. Pero el desastre ocurre cuando no estamos preparados. Cuando una comunidad entera vive en una quebrada, sin alerta temprana. Cuando se construye un colegio en zona sísmica, sin normas antisísmicas. Cuando se inunda un barrio entero porque no hay drenaje, ni mantenimiento, ni planificación. El desastre no está en la lluvia, está en la falta de sistemas de prevención, en la improvisación que se disfraza de ayuda, en la ausencia de planes que debieron existir mucho antes. Pensemos en dos imágenes. Dos barrios están junto a un río. Uno tiene muros de contención, alarmas, simulacros comunitarios. El otro no. Cuando llega la creciente, el primero evacúa a tiempo. El segundo sufre una tragedia. El mismo río, la misma lluvia, pero resultados distintos. ¿Por qué? Porque el riesgo no es solo natural, es social, es político, es económico. En otro caso, una comunidad rural vive al pie de una ladera inestable. Han pedido reubicación, han denunciado fisuras en el terreno, pero la respuesta siempre es la misma. Ya vamos, no hay recursos, esperen, hasta que una noche la montaña cae y todo lo que era advertencia se convierte en dolor. Nombrar esto no es buscar culpables aislados, es entender algo fundamental. Los desastres se construyen, a veces lentamente, con omisión institucional, corrupción, falta de voluntad. A veces incluso con buenas intenciones, pero sin capacidad técnica ni recursos. Y aquí es donde entra un concepto que transforma la forma en que vemos todo esto: el Marco de Sendai, un acuerdo internacional que nos recuerda que prevenir no es lujo, es derecho, es política pública, es justicia. Porque si aceptamos que el desastre no es natural, entonces también debemos aceptar que se puede evitar. Bloque 3. ¿Qué es el Marco de Sendai? En 2015, el mundo se reunió en un lugar que había aprendido, a punta de cicatrices, lo que significa enfrentar un desastre. Sendai, Japón. Una ciudad marcada por tsunamis, terremotos y tragedias, pero también por resiliencia, por organización y por una cultura de prevención profundamente enraizada. Fue allí donde se firmó un compromiso global, el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Este documento no es solo una declaración de buenas intenciones, es una guía práctica, ética y política para evitar que los desastres sigan costando vidas, recursos y dignidad. Y aunque suene técnico, en el fondo propone algo muy humano: pensar en el futuro con responsabilidad. ¿Qué propone Sendai?
4 prioridades que todo territorio debería adoptar. 1. Entender el riesgo. ¿Sabemos realmente a qué estamos expuestos? No se trata solo de mapas y cifras, se trata de mirar alrededor y reconocer. ¿Esa escuela está en zona de deslizamiento? ¿Ese barrio tiene drenaje pluvial? ¿Esa comunidad tiene cómo evacuar si el río se desborda? 2. La gobernanza del riesgo. ¿Quién toma decisiones en momentos de crisis? ¿Qué tan clara es la cadena de mando? ¿Existen planes integrados entre alcaldías, gobernaciones, bomberos, defensa civil, comunidad? Cuando todo depende de un solo funcionario, estamos expuestos. 3. En reducción del riesgo. Porque prevenir no es un gasto, es la inversión más inteligente. Es más barato construir un canal pluvial que reconstruir 200 viviendas. Es más estratégico capacitar a una comunidad que lamentar su pérdida. 4. Para responder y recuperarse con resiliencia. Aquí no se trata solo de sobrevivir al desastre, se trata de levantarse más fuerte, de reconstruir mejor, de no volver al mismo riesgo. Sendai también nos invita a cambiar el lenguaje, a dejar de hablar de ayuda humanitaria como única respuesta y empezar a hablar de empoderamiento comunitario, planeación territorial, alertas tempranas, responsabilidad compartida. Y nos hace una pregunta incómoda, pero urgente. ¿Queremos seguir apagando incendios o vamos a empezar a construir estructuras que no se quemen? Porque si la prevención no se convierte en prioridad, seguiremos enterrando comunidades cuando podríamos estar protegiéndolas. En resumen, Colombia sí ha adoptado Sendai y ha dado pasos importantes, pero hay una brecha entre lo planeado y lo ejecutado, y esa brecha, en contextos de desastre, cuesta vidas. Porque la verdadera implementación de Sendai no se mide por la cantidad de documentos, sino por lo que sucede cuando llueve 10 horas seguidas, cuando el río crece de madrugada, cuando hay 5 minutos para evacuar una comunidad entera. Ahí es donde se prueba si el marco se integró en serio, o si solo fue una firma más. Bloque 4. ¿Cómo aplica Sendai en Colombia? Colombia no es un país ajeno al marco de Sendai. De hecho, fue uno de los primeros en firmarlo y ratificarlo como guía fundamental para la gestión del riesgo. Y en el papel, muchas cosas se han hecho. Pero la pregunta clave no es qué se firmó, sino qué ha cambiado en la vida de las personas que viven en zonas de riesgo. Veamos qué avances hay y qué desafíos persisten. Primero, inclusión en planes nacionales y locales. El país ha adoptado el marco de Sendai en su Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y ha creado instrumentos como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y el Plan Estratégico Nacional 2015-2030, que articulan Sendai con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas alcaldías también han empezado a incluir la gestión del riesgo en sus planes de ordenamiento territorial, POT, al menos sobre el papel. Pero el problema es que muchos de estos planes se quedan archivados. No se traducen en obras, ni en acciones preventivas, ni en cambios estructurales. Segundo, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. Hay avances en tecnología. El IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano, el UNGRD y proyectos como CIATA en Medellín han mejorado los mecanismos de monitoreo de lluvias, actividad sísmica, crecientes súbitas, etc. Pero no basta con tener sensores o alarmas. La alerta solo sirve si llega a tiempo, si se entiende y si se actúa. Y ahí es donde aún hay vacíos. Comunidades que no saben qué hacer cuando suena una sirena. Planes de evacuación que nadie ha practicado. Alertas que se ignoran porque nunca se educó a la población. Tercero, educación y cultura del riesgo, aún débil.
El marco de Sendai insiste en que la gestión del riesgo no es solo técnica, es cultural. Pero en Colombia muy pocas escuelas enseñan sobre gestión del riesgo de manera estructurada. Las campañas de prevención suelen ser esporádicas, sin continuidad. Y lo más grave, la mayoría de líderes políticos no priorizan el tema, porque la prevención no genera votos inmediatos, no da titulares, no inaugura obras con cinta y aplausos. Entonces seguimos improvisando. ¿Y qué pasa cuando una comunidad organizada sí quiere aplicar Sendai? A menudo se enfrenta a falta de recursos, lentitud institucional o burocracia paralizante. Sendai exige coordinación entre niveles de gobierno, pero en la práctica, la nación dice una cosa, los departamentos hacen otra, y los municipios no tienen con qué actuar. Bloque 5. Errores que se repiten una y otra vez. Colombia ha hecho avances, sí, pero también sigue atrapada en ciclos de error que con cada nueva emergencia se repiten como si nunca hubieran pasado antes. Y la pregunta es brutalmente simple. ¿Cuántas veces más tiene que pasar para que aprendamos? Aquí te presento 4 errores estructurales persistentes y peligrosos. 1. Ignorar las advertencias. Hay zonas claramente identificadas como de alto riesgo, están en mapas oficiales, han sido señaladas por técnicos, geólogos, líderes comunitarios, y aún así se siguen construyendo casas, se siguen entregando licencias, se siguen habitando terrenos inestables. En Mocoa, después de la tragedia, se prometieron reubicaciones, pero muchas familias volvieron al mismo lugar, porque no había alternativas reales. En barrios de Medellín, Bucaramanga o Pasto, hay invasiones sobre quebradas, donde ya han muerto personas, pero nadie interviene hasta que la tragedia vuelve. La negligencia no es solo del Estado, también está en la sociedad, que se acostumbra al riesgo. Recortar el presupuesto en prevención. Cada año los informes técnicos son claros. Invertir en prevención es rentable. Un peso en prevención puede ahorrar 10 en atención. Un radar cuesta menos que reconstruir un barrio. Un sistema de drenaje es más barato que una operación de rescate. Y sin embargo, cuando llega el momento de hacer presupuestos, la prevención suele ser lo primero que se recorta. ¿Por qué? Porque no se ve, porque no da aplausos, porque no da votos. Y ahí, el costo político pesa más que el costo humano. 3. Confundir atención de emergencias con gestión del riesgo. Cuando ocurre una tragedia, el Estado reacciona rápido. Llega el presidente, llega la unidad de gestión del riesgo, llega la carpa, el helicóptero, las raciones alimentarias. Y eso está bien, pero eso no es suficiente. Eso es solo reacción. La gestión del riesgo es prevención, planificación, sostenibilidad. Si un municipio se enorgullece de su capacidad de respuesta, pero no tiene mapas de riesgo actualizados, entonces no está gestionando, solo está apagando incendios. Es como celebrar que un hospital salva vidas, pero no invertir en vacunación para evitar la enfermedad. Falta de educación y participación ciudadana. Este puede ser el más silencioso, pero el más grave. Porque si la comunidad no entiende el riesgo, no lo puede identificar ni prevenir. Y si no participa en las decisiones, todo se convierte en un sistema de órdenes desde arriba, sin apropiación, sin liderazgo local, sin resiliencia real. En muchos barrios, los simulacros no existen. Los niños no aprenden sobre prevención en la escuela, y las organizaciones comunitarias no tienen ni voz ni presupuesto. Y cuando llega el desastre, la comunidad queda esperando, porque nadie la preparó para actuar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Otra tragedia para entender que hay cosas que no pueden seguir igual? Porque estos errores no son inevitables, son corregibles, son responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero también de cada persona que exige, que pregunta, que actúa.
Y el primer paso es dejar de tratarlos como fallas ocasionales. Son fallas sistemáticas y solo se corrigen con decisión política y participación ciudadana real. Bloque 6. Casos que nos muestran otro camino. No todos son malas noticias. A pesar de los errores, la falta de inversión y la cultura de reacción, hay territorios que decidieron hacer las cosas diferente. Territorios que no esperaron una tragedia para actuar, que entendieron que la gestión del riesgo es una inversión en dignidad, en vida, en futuro. Vamos a conocer 2 de ellos. No son perfectos, pero inspiran. Caso 1. Medellín y su sistema de alertas tempranas. CIATA. Medellín no es una ciudad ajena al riesgo. Durante años, las lluvias torrenciales causaron emergencias constantes en las comunas. Los deslizamientos se llevaron vidas, las quebradas crecían sin control. Pero en lugar de resignarse, decidieron anticiparse. Así nació el CIATA, Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. ¿Qué hace este sistema? Instala sensores meteorológicos, pluviómetros, cámaras, estaciones hidrológicas en todo el territorio. Detecta aumentos en caudales, saturación del suelo, vientos peligrosos. Envía alertas automáticas a cuerpos de socorro y líderes barriales. Permite evacuar antes del desastre, no después. Pero lo más importante no es solo la tecnología, es que el CIATA involucra a la comunidad, capacita a líderes, promueve la educación ambiental, convierte a los ciudadanos en parte activa de la prevención. Y eso cambia todo, porque una comunidad que entiende cómo funciona el riesgo, también sabe cómo reducirlo. Caso 2. Manizales y la gestión integral del riesgo. Manizales, ubicada en una zona sísmica y montañosa, podría ser un escenario de desastre constante, pero ha demostrado que con decisión política, planificación y participación, la prevención puede ser política pública prioritaria. Manizales implementó mapas de riesgo detallados y accesibles al público. Las personas saben si su barrio está en riesgo y qué medidas tomar. Simulacros frecuentes y realistas. No se hacen por cumplir, sino para aprender, evaluar y mejorar. Reubicación digna de familias vulnerables. No se limita a mover casas. Se construyen comunidades con servicios, transporte, acceso a empleo. Educación comunitaria constante. Desde escuelas hasta comités barriales, la gestión del riesgo se enseña, se vive, se defiende. Por eso Manizales ha sido reconocida por ONU Habitat y otras entidades internacionales, porque demostró que sí se puede. Y si Medellín y Manizales lo lograron, ¿por qué no otras ciudades? ¿Por qué no tu municipio? ¿Qué pasaría si tomamos esas experiencias como base y las adaptamos a cada contexto? Bloque 7. ¿Qué podemos hacer desde lo local? Muchas veces pensamos que la gestión del riesgo es tarea del Estado, de los expertos, de las oficinas técnicas que diseñan protocolos y sistemas complejos. Y sí es cierto que el Estado tiene una responsabilidad irrenunciable, pero también es cierto que la prevención comienza en lo cotidiano, en la forma en que miramos nuestro barrio, en si conocemos o no las rutas de evacuación, en si le preguntamos a nuestras hijas e hijos qué hacer en caso de emergencia, en si como líderes incorporamos el riesgo en nuestras decisiones diarias, porque esperar que todo venga de arriba es olvidar que lo local también salva vidas. En una vereda pequeña del Cauca, la comunidad identificó que su escuela estaba en riesgo por crecientes del río. No esperaron una tragedia ni una orden oficial. Organizaron jornadas de vigilancia, diseñaron rutas seguras para los niños y construyeron un pequeño canal de desviación con ayuda mutua. No fue perfecto, pero fue valioso. Esa acción evitó una tragedia mayor cuando el río se desbordó meses después, y todo empezó con una conversación entre vecinos.
Hay muchas cosas que podemos hacer desde lo cercano. Reconocer las zonas vulnerables del entorno, exigir a la alcaldía información clara sobre riesgos actuales, promover simulacros comunitarios que no sean de papel sino vividos, formarnos en primeros auxilios, gestión del riesgo y liderazgo ante emergencias, apoyar a líderes barriales que proponen soluciones preventivas, preguntarnos si las nuevas construcciones respetan la planificación territorial, crear redes de comunicación en caso de crisis, teléfonos clave, rutas claras, puntos de encuentro. Ninguna de estas acciones requiere millones, requieren otra cosa: voluntad, confianza y visión colectiva. Si lideras un proceso político o social, también podés preguntarte, ¿mi plan de trabajo considera el riesgo como algo estructural? ¿Estoy hablando con la comunidad sobre lo que haríamos si ocurre una emergencia? ¿Estoy diseñando políticas que protejan a los más expuestos? Porque el riesgo no distingue color político, ni estrato, ni creencias, pero sí castiga con más dureza a quien menos puede defenderse. Al final, construir resiliencia no es solo para gobiernos. Es una tarea compartida, una cultura. Y si esa cultura empieza a crecer desde los barrios, desde las veredas, desde las aulas, entonces estamos sembrando una sociedad que no solo reacciona, sino que se anticipa, se cuida y se transforma.